En el Senado hubo una determinación prácticamente unánime de los senadores de dar por tierra con el veto del presidente Javier Milei, que había pedido que la ley de emergencia en discapacidad no se sostuviera. Y para hablar acerca de este tema, de lo que pasó también en el Senado, porque bueno, finalmente esa normativa se va a sostener, ya estamos en comunicación con Agustín Sena. Él integra el Foro en Defensa de la Discapacidad aquí en Neuquén y es uno de los tantos papás, de los tantos familiares que tienen a un chiquito, a un allegado, a un pariente que está atravesando una situación complicada y decidieron salir en defensa justamente de derechos que parecía que estaban intentando ser vulnerados. Agustín, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Muchas gracias, Vanessa. ¿Cómo estás? Muy bien, Agustín. Bueno, ¿y ustedes cómo tomaron estas novedades? La última, esto de que bueno, el Senado finalmente hizo que se sostenga la ley de emergencia en discapacidad. Sí, Vanessa, la verdad que estamos contentos. Se nos dio un poco de aire frente a bueno, lo que veníamos atravesando, que era una situación de agobio, angustiante, nos sentíamos bastante oprimidos y bueno, esto que salió en el Senado ayer y en diputados hace unas semanas, que es el rechazo al veto del presidente, que nos da un alivio, el cual todavía no lo sentimos prácticamente, que eso es algo también que está bueno marcarlo porque por ahora no es como que gritamos el gol antes de hacerlo porque todavía tenemos mucha preocupación en torno a esto de que por ejemplo en el foro que vos mencionabas acá en Neuquén todavía hay muchas personas que le han bajado su pensión y todavía no están cobrando, ya sea hace un poco tiempo o hace un poquito más, unos meses, pero es angustiante para esas familias y para esas personas que dependían y dependen de esa pensión. Pensemos que es un dinero ínfimo, pero que ayuda en algunos casos a pagar la luz, pagar el gas, pagar algunos alimentos, si es una situación más de pobreza lo que vive esa familia, y en todo caso si la familia tiene trabajo quizás ayuda también a que su hijo vaya en algún taxi a algún lado, o que se muevan, o algún gustito quizás también, ¿por qué no?, a esa familia y a ese niño o a esa persona que lo necesite. Pero además, por lo que sabemos también, eso les da, la pensión les da el acceso al programa Incluir Salud, que también les permite acceder a algún tipo de prácticas, que algunos de los profesionales que tienen que formar parte de esa asistencia que reciben a través de una red médica, porque generalmente una discapacidad se aborda con profesionales, con varios profesionales, hay un abordaje conjunto que tenga cobertura, ¿no? Claro, aparte de lo que incluye el veto en esta emergencia es también la recomposición salarial de los que trabajan con las personas con discapacidad, que lo hemos hablado por ahí con en otras entrevistas, que es la situación en la cual nos encontramos hace un tiempo quienes por ahí tenemos obra social. Vemos que, por ejemplo, las acompañantes terapéuticas dejan los acompañamientos y se van a trabajar de otra cosa, quizás que la familia tiene que, en vez de mandarlo dos o tres veces por semana al kinesiólogo, lo tiene que mandar una, y empieza con todos problemas que, si uno lo mira medio desde lejos, no parece mucho, pero quieras o no, tener un hijo con discapacidad y enviarlo una vez menos o dos veces menos por semana al kinesiólogo, te pongo el ejemplo del kinesiólogo como hay miles, ¿no? Sí. Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, bueno, una rama de profesionales indescriptible, se podría decir, o vamos a estar todo el día, pero eso significa un deterioro enorme para las personas con discapacidad, que se ve reflejado en el día a día, en la cotidianidad, quizás que, bueno, esto ha afectado, es una de las cosas que más nos afecta. Nosotros de alguna forma lo que pedimos es una recomposición acorde a la inflación para esas personas que trabajan con ellos, y también así pedimos un aumento en las pensiones,
en realidad que sea remunerativo para esas personas que se la han quitado, de las cuales a veces está bueno hablar de ese colectivo, ¿no? A veces se piensa como que de alguna forma este gobierno nacional se ha encargado de demonizar un poco a las personas con discapacidad en torno a que somos los responsables del déficit fiscal y que generamos un problema económico. La verdad que esto no significa más del 0,003% del PBI, o sea, es un número ínfimo. Segundo, que las pensiones son de menos de 300.000 pesos, o sea, no es nada casi. Tercero, que el aumento es correspondiente a la inflación para las personas que trabajan con los trabajadores que trabajan con personas con discapacidad. Y por otro lado, entender que, bueno, en el fondo también nos estamos enterando de alguna forma, que bueno, todavía no está comprobado, pero que pareciera que mucho del dinero que no llegaba a las personas con discapacidad estaba siendo utilizado para beneficio personal de los políticos y los amigos de los políticos que andan por ahí. Sí, algunas irregularidades que todavía son materia de investigación. Agustín, claro. ¿Cómo se vive esta situación? Porque hablamos justamente de programas que dependen de nación, de decisiones que parten de esferas nacionales, pero ¿cómo lo vive una familia que tiene o un hijo con discapacidad o un pariente con discapacidad en Neuquén? ¿Cuánto depende de esos programas nacionales y cuánto garantiza la provincia? Bueno, en ese aspecto está muy bueno lo que mencionás, Vanessa, y la pregunta, porque lo que ocurre acá en Neuquén, seguimos en emergencia, estamos complicados y complicadas las familias, pero hay una situación y un apoyo de la Subsecretaría de Discapacidad que nos ha acompañado bastante, y también hemos tenido un amparo colectivo, que era un poco lo que vos comentabas recién, y eso ha sido importante para que, bueno, restituir algunas pensiones, pero bueno, seguimos atentos y, qué sé yo, comparando con otras provincias, podríamos decir que estamos mejor, ¿no? Quizás que es importante remarcar eso porque el apoyo que hemos tenido, que es una pelea histórica de acá de Neuquén, que se ha sostenido la Subsecretaría de Discapacidad. En algún momento hubo gobiernos que las quisieron cerrar. El gobierno de Rolo la quiso cerrar y no se, por una pelea que dimos nosotros, no se cerró. Imagínate que si no existiera hoy esa subsecretaría, esas personas con discapacidad estaríamos al abandono, como ocurre en la mayoría de las provincias, que no hay una secretaría de discapacidad y no se tiene en cuenta las personas con discapacidad, a pesar de que somos casi el 10% y el 11% de la población. Eso también parece como que uno, cuando no la ve a la discapacidad o no la tiene cerca, no convive con ella, es algo inexistente. Te lo digo por experiencia personal, o sea, yo no tenía mucho conocimiento de lo que es la discapacidad hasta que me tocó con mi hijo, ¿no? Y bueno, por ahí es algo a reflexionar como sociedad, de que somos un montón de personas. La mayoría de estas personas son personas que quizás son discapacitadas o personas con discapacidad porque perdieron algún miembro en su trabajo, porque tuvieron algún golpe en su trabajo. Eso no es que dejar de remarcarlo, o sea, son trabajadores que hoy son personas con discapacidad y no pueden trabajar por su discapacidad, o sea, eran personas que trabajaban, porque está muy en boga esto de decir que por ejemplo, las pensiones son para vagos o para cosas así. Nosotros, como vos dijiste al presentarme, nosotros estamos de acuerdo con la evaluación, pero no en la forma que se están haciendo. ¿Tienen alguna, sobre eso, Agustín, tienen alguna precisión mayor a la que se hizo pública ayer? Porque lo comentábamos justamente, el mismo gobierno nacional decidió poner un punto a estas auditorías que se estaban realizando. Esto fue anunciado ayer, no seguir auditando por todas estas denuncias de irregularidades y además en un contexto donde hay otras cosas de la Agencia Nacional que se van a tener que investigar, pero lo que no fueron claros acerca de las que se auditaron bajo esa dinámica que es considerada irregular, si se van a restituir o no. ¿Ustedes lograron tal vez recabar alguna información mayor a esa que se hizo pública? La verdad que no.
Generalmente ocurre que los fines de semana estamos medio, no sé, Claro. hay mucha información, pero es eso que vos mencionabas. Espero que nosotros lo que pedimos, de alguna manera que lo hablamos en la reunión que hemos tenido el mes de agosto con el foro de Neuquén y que por ahí se habla un poco a nivel nacional, es la restitución urgente de todas las pensiones. Y después evaluamos tranquilo y vemos qué situación será para evaluar, que la verdad que son ínfimas, son muy pocas. Esto es simple por ahí, Vanessa, si tenés tiempo para eso lo explico. Nosotros lo que se hace... Ya tenemos que estar cerrando porque estamos muy cerquita de la pausa, pero todavía... Bueno, listo, no hay problema, pero es simple, es una cuestión de que la evaluación se puede hacer rápidamente y fácil, pero no bajándola y después evaluando. Lo que se hace se evalúa con la entrega de la pensión. O sea, yo te puedo contar rápidamente que acá en Neuquén, yo estoy en el grupo del foro y nosotros vemos gente que tiene, o sea, las piernas no le va a crecer. O sea, hay una madre que cuida, una o miles, hay un montón de madres que cuidan a sus hijos con discapacidad y su hijo va a seguir teniendo la discapacidad. O sea, esa madre no puede salir a trabajar, generalmente se queda sola en la casa porque lamentablemente cuando hay un familiar con discapacidad no se puede salir a trabajar, hay que quedarse a cuidarlo. Y encima generalmente son madres que se quedan solas. Claro. Y bueno, lo único ingreso que tienen es eso y Sí, hacen sí. tortas, empanadas como para llegar a fin de mes, ¿viste? Sí, se pueden hacer y eso- constataciones, se puede confirmar que la situación sea la que se informó oportunamente, pero bueno, hacerlo dentro de una dinámica que sea acorde y Claro. bueno, no con tantos cabos sueltos como la que se venía implementando, bueno, por todas las denuncias que surgieron. Agradecemos a Sí. Agustín esta comunicación y obviamente vamos a seguir hablando del tema porque hay mucho que todavía tiene que darse, mucho que tiene que formalizarse también en relación justamente a este sostenimiento de la ley de emergencia, pero bueno, todavía falta que se promulgue, que se reglamente, así que seguramente te vamos a volver a convocar. Gracias por esta charla. Gracias, Vanessa, y por ahí te pido dejarme decir esto. Pedimos la restitución de las pensiones, pedimos que se regule la situación de los trabajadores, de las personas con discapacidad, y también pedimos justicia frente a los hechos de corrupción. Gracias. Gracias.